En la Cátedra Médica llegan los catedráticos, el doctor Ricardo Nieves y el doctor Amaury García. Yo insisto, no es el orden, tú oye, no, Isidro. Mira, tú sabes, Amaury, que... Espiritualidad y salud es el tema de hoy en Cátedra Médica. Ricardo de la Cruz Bueno, Nieves. no, sería un atrevimiento responder una pregunta, ¿no?, que me hacen delante del doctor Gómez, que es el psiquiatra. Ahora sí quiero añadir algo. El cerebro tiene una serie como de compuertas, ¿no? Recibe un mensaje y entonces abre o cierra dependiendo de verdad, del neurotransmisor que actúa. Uno de los problemas que tienen los trastornos de la personalidad, incluyendo el borderline, límite, trastorno de la personalidad obsesiva, todo esto que el doctor puede La enfocar. esquizofrenia. Por ejemplo, Sí. uno de los problemas que tienen es que no tienen respuesta a esa descarga. Por eso están como anulados los circuitos. Y por eso es que no siente ni padece. Y hiere, ofende, agrede, incluso puede llegar a destruir una vida y no siente ningún remordimiento, ninguna compasión, porque son seres, son personas empáticos, no tienen empatía. Así es. Y esto se puede verificar perfectamente cuando uno ve a los criminales en serie, como ellos están como que se han comido un bizcocho, ¿no? Así mismo es, y justamente fíjate que al hablar de temas tan particulares, donde durante tantos años Larry, Pastor, Rondón, Mario Rondón, Ricardo, Lizania, tú enfocas, Roberto, el tema del sociópata, de ese sujeto que su placer, fue como lo enfocaste como pregunta. ¿No se genera ese placer cuando hace lo opuesto? Pues fíjate que el día de hoy, que Lizania acaba de leer, un 11 de abril, justamente Parkinson, en una de las estructuras más profundas de nuestro cerebro, en la llamada sustancia negra o sustancia nigra de Sommering, ahí se produce la dopamina, pero la dopamina que nos genera alegría, no se produce esta sensación en el sujeto cuando realiza un acto que produce daño. No, y eso está medible. Ahora, la respuesta justamente a todas estas cosas, yo quiero que la enfoquemos con los expertos que tenemos acá. Espiritualidad y salud. La ciencia durante muchos años ha intentado denegar, de hecho, sociedades, el National Institute Health, que son las siglas del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, durante mucho tiempo, pues intentó mutilar espiritualidad, religión en el vocabulario científico. Y siempre se ha intentado establecer una separación entre la actividad espiritual y la actividad científica, y realmente no tiene que ver una cosa con la otra. Por eso, en el día de hoy nosotros queremos justamente ver hasta qué punto la actividad espiritual, la que sea, la actividad de fe, puede llevarnos a ser seres más saludables en el marco de la Semana Santa, de la Semana Mayor, hoy lunes 11 de abril. Adelante, doctor Larry, una pregunta que deja La Fontaine. Sí, buenos días a todo el equipo. Yo creo muy oportuno el tema, tomando en cuenta que estamos en la Semana Mayor. Saludos a todo el equipo. En relación a la pregunta hecha por el doctor Roberto La Fontaine, yo creo que hay que resaltar dos elementos principales. En primer lugar, el temperamento y el carácter. El temperamento es la base biológica de la personalidad, o sea, él es así de nacimiento, según popularmente la gente dice así, pero el carácter es la base social, lo que te permite interactuar con los demás. En el caso del paciente o de la persona que tiene problemas de personalidad, que es un patrón comportamental disfuncional. Vamos a decirlo en palabras sencillas. Patrón de comportamiento infuncional. Creo que la forma más sencilla, ¿no? Un comportamiento que no... errático, bizarro, que no es apropiado. Que no es apropiado. Distorsionado, totalmente, que va en contra de los cánones sociales preestablecidos, de lo que está ya propiamente establecido.
estos pacientes carecen de solidaridad, carecen de empatía, no manejan sentimientos de culpa, tienen conducta desenfrenada y gozan acciones que van o que riñen con la sociedad. Entonces esto les satisface a ellos ese tipo de comportamiento. Y se evidencia principalmente en algunas personas que tienen, por ejemplo, crímenes de terrorismo, y que se ha evidenciado incluso hasta genéticamente. Se habla de un super macho. Así En es. Estados Unidos se han hecho cariotipos y han determinado que hay una base genética importante en los antisociales que han sido referentes para mal en algunos aspectos en Estados Unidos, que le ha dado seguimiento porque tiene mucha, la psicología forense estudia este tipo de casos y la psiquiatría forense, y han determinado que efectivamente hay una base genética importante en algunos antisociales que tienen alteraciones incluso genéticas. Pero lo que manifestaba el doctor Ricardo Nieves al principio, hay aspectos que son propios del ser humano y que no nos podemos sustraer a ellos, como la solidaridad, la compasión, la sintonía con la idea de otra persona, o sea, en términos de empoderarse de un problema de X persona. Estos antisociales carecen de esa bondad, de esa, digamos, esa gratificación que le permite al ser humano sentirse bien porque está ayudando al otro. Es la forma más sencilla. Creo que se ha entendido bastante claro. Y el ser humano es un ser de cercanía. Por eso incluso voy ahora al pastor Mario Rondón. Cuando se habla de prójimo, lo que quiere decir es próximo. Exacto. Cercano, el que está pegado a mí, pastor. Así es, así es. Y en ese sentido, la Biblia dice en Romanos capítulo 13, versículo 8, que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. O sea, está diciendo el resumen de todo puede estar en esa interacción que hay con el prójimo. Lo que tiene que ver con la espiritualidad y la salud, nosotros podemos verlo desde un aspecto bien amplio. Ustedes lo han descrito de una manera magistral. Incluso las preguntas que se formulan vienen con ese trasfondo, o sea, no son preguntas tontas, son preguntas que van a dar en el punto mismo de lo que nosotros debemos hurgar en ese sentido. Y es, por ejemplo, el salmista David en la Biblia dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. O sea, él había cometido una falta y la tenía oculta, no había confesado su pecado, y eso hacía que se deteriorara emocional y físicamente. O sea, hay personas que encerradas en la culpa, ahorita el doctor Ricardo Nieves tocaba algo sobre eso, que encerrados en una situación que ellos poseen, esto da como resultado, ese desasosiego, que era el término que utilizaba, da como resultado que lo somaticen, da como resultado que se manifieste en una patología. Y el salmista lo describe de esa manera. Estamos hablando de 1000 años antes de Cristo y ya él está expresando que desde que se confesó, desde que admitió la culpa, lo reconoció y con ello pues saldó una deuda social, inmediatamente él sintió paz. Y esa paz inmediatamente se revirtió también en lo que tuvo que ver con su salud. Así que sí, la espiritualidad tiene una relación directamente proporcional con la salud, sobre todo en esta parte del siglo XXI, donde muchas de las enfermedades ya no son por lo que el ser humano come, sino por lo que se lo carcome a él por dentro. Hablamos del estrés, de la ansiedad, de la depresión, y todo esto tiene un origen o en una carga de pasado o en una ansiedad por el futuro. Así que la espiritualidad tiene una relación muy directa con la salud. Cuando nosotros hablamos, doctor Larry Gómez, pastor Mario Rondón, del tema espiritualidad y salud, ¿cómo nosotros pudiéramos establecer conceptualmente la espiritualidad en el marco de lo psicológico y de lo religioso? Creo que es en la producción del día de hoy la primera interrogante, y nos gustaría que ustedes nos ayudaran a despejar esto. La actividad espiritual a la luz de la actividad religiosa y de lo psicológico. Muy bien, desde el punto de vista de lo religioso, lo espiritual, se define espiritualidad como una vida de devoción, de piedad y santidad. Y últimamente la inclinación ha estado en los términos sociales, cuando se habla de espiritualidad, a inclinarse solo en la meditación, en hacer la espiritualidad con un centro antropológico. Y la espiritualidad no se centra en el ser humano, se centra en Dios. Aunque el ser humano pues tiene esa tendencia que parece estar entretejida en su misma naturaleza de adorar a algo o a alguien,
pero la espiritualidad no debe tener como centro al ser humano. Porque cuando el centro es el ser humano, va a encontrar los límites naturales y la tendencia natural del ser humano, que no es necesariamente hacia lo que es correcto. No por enseñanza, sino por una tendencia natural que hay en nuestro ser, que es lo que algunos le llaman la naturaleza animal. Sin embargo, la espiritualidad, cuando se ve en el marco completo, tiene que ver con la devoción, la piedad. Ya la piedad lleva el plano religioso o espiritual al contacto con el prójimo, a manifestarse en eso que mencionaban ustedes hace un ratito, donde decían cómo se siente el ser humano cuando hace un bien. Tiene aquí esencia lo que decía Pablo respecto de que la fe sin obrar está muerta. Exactamente. Santiago, que lo desarrolla, sobre todo en la Carta Universal, lo plantea de esa manera. Y yo recordaba cuando se tocaba el punto hace un ratito, una experiencia que cuenta Dale Carnegie, un autor muy reconocido en asuntos de superación personal hace un par de décadas atrás. Él cuenta de este reconocido multimillonario que llegó a ser el número 1 en el mundo para su tiempo. Estamos hablando de John Davison Rockefeller, que a los 53 años de edad tenía una enfermedad que su biógrafo lo describe que parecía una momia. Pues había perdido todos los pelos del cuerpo, estaba en una condición tan deteriorada que él mismo esperaba que muriera. Algunos diarios llamaban a su casa para saber y tener la primicia de su muerte. En esa condición estaba cuando él decidió pues liberarse un poco y comenzar a donar a instituciones filantrópicas gran parte de su riqueza, y automáticamente, en una forma inexplicable, él comenzó a recuperar su salud. Y de 53 años que esperaban que muriera en cualquier momento, duró hasta 98 años de edad. Una biografía que puede ser constatada en los medios actualmente, y todo eso vino a revertirse debido a ese cambio. Un psiquiatra norteamericano de apellido Murphy decía: si usted siente un día que está por explotar, que ya no aguanta más, cierre su casa, salga y hágale un bien a alguna persona. Y está comprobado, y lo que ustedes han estado mencionando pues corrobora todo esto, que la persona de repente siente un alivio, y como somos seres holísticos, o sea, no somos solo biología, no solo somos emociones y espirituales nada más, no, somos un ente integral, y lo que hacemos en el área espiritual se revierte en bienestar general, y sobre todo eso es salud. Bueno, nos vamos a una pausa. Hoy hablamos de espiritualidad y salud en Cátedra Médica. Que la salud merece respeto. Y ahora, un boletín de